geomorfología es la rama de la geografía física encargada de estudiar la génesis y evolución de las formas del relieve terrestre. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de formas de relieve? Básicamente son las deformaciones de la corteza terrestre y son consecuencia directa de la interacción continuada de procesos que dependen tanto de fuerzas endógenas como de fuerzas exógenas. O lo que es lo mismo, son resultados de la actividad de la tectogénesis, actividad de esas fuerzas internas, y de la morfogénesis, actividad de las fuerzas externas. Si lo extrapolamos a nuestro territorio, esta actividad interna sería la responsable de activar las diferentes orogénesis que se han sucedido desde hace millones de años. Mediante estos procesos, los sedimentos acumulados en antiguos mares se plegarían dando lugar a franjas estrechas denominadas orógenos, es decir, estas fuerzas serían las responsables de crear nuestras montañas. Esta intensa y constante actividad tectónica queda reflejada gracias a testimonios hoy visibles como las paleosemitas de Castillejar y Galera, geoformaciones muy singulares que evidencian antiguos terremotos, o las diferentes fallas tectónicas que pueblan nuestra provincia, como la falla de Nihuela o la conocida como falla de Baza. Por su parte, las fuerzas externas, creadoras de formas, dependen básicamente del clima y de cómo la meteorización, que puede ser tanto química como física, altere los diferentes roquedos, siendo sobre todo el agua el principal elemento de interacción con la roca. Hay que considerar, además, que el flujo energético de los procesos que generan trabajo geomorfológico es la energía solar, aunque la fuerza de la gravedad también tiene un papel fundamental en el modelado del relieve. En estos procesos creadores y deformadores de cordilleras, las grandes protagonistas son sin duda alguna las rocas, materiales que están sometidos a constante evolución y que son esenciales para comprender los caracteres geomorfológicos y el relieve de un lugar. Ya sabemos que estas se clasifican en tres grupos principales. En primer lugar, las rocas sedimentarias, originadas a partir de sedimentos digregados que son transportados y depositados en zonas deprimidas, donde son compactados, desecados y cementados mediante un proceso denominado diagénesis. Un segundo grupo son las rocas metamórficas, que proceden de la transformación de otras persistentes como consecuencia de las altas presiones y temperaturas asociadas a procesos principalmente tectónicos. Y finalmente las rocas ígneas, que proceden del interior de la corteza donde estuvieron en estado magmático, ascendiendo hasta los niveles superiores de la litosfera donde cristalizan sus minerales y se consolidan. Las más abundantes en la provincia de Granada son las sedimentarias y las metamórficas. La primera, caliza y dolomía sobre todo, aparecen en sierras como Tejeda, Loja, Baza, Castrillo o La Sagra, mientras que las segundas tienen su mejor representación en los materiales pizarrosos de Sierra Nevada. También podemos encontrar algunos ejemplos de rocas volcánicas en determinados puntos del Geoparque de Granada, como sucede con las lavas almohadilladas de la Mirilla. Fuera de nuestra provincia, uno de los mejores ejemplos de paisaje volcánico heredado se encuentra en Cabo de Gata, en Almería, donde las disyunciones columnares de Calavajes evidencian antiguas erupciones volcánicas submarinas. También existen otros testimonios volcánicos, como el Hoyazo de Níjar o la conocida como Mesa Roldán, una espectacular meseta volcánica que ha sido uno de los escenarios del rodaje de Juego de Tronos. Cuando la litología no tiene un papel fundamental en el resultado final, se considera que dichos relieves están controlados por la tectónica, mientras que si el factor roquedo es fundamental por cómo éste reacciona a las fuerzas exógenas, se habla de relieve estructural controlado por la litología. En definitiva, las fuerzas tectónicas y los procesos de modelado determinan los diferentes relieves estructurales que caracterizan a la superficie de la Tierra. Algunos ejemplos representativos de relieves controlados por la tectónica en la provincia de Granada son, por ejemplo, el relieve llano de tipo aclinal, formado por la erosión diferencial sobre rocas sedimentarias estratificadas. Estas superficies estructurales aparecen en muchos casos constituyendo varias plataformas o mesas de altitud similar, separadas por surcos o valles en cornisa allí donde la erosión ha encontrado un material más blando para incidir. En nuestra provincia este tipo de relieve es visible gracias a los diferentes páramos y mesas que pueblan el altiplano granadino. También encontramos el relieve plegado, el cual es consecuencia del afloramiento de rocas estratificadas de origen sedimentario que, por haberse visto sometidas a esfuerzos tectónicos compresivos de tipo orogénico, aparecen plegados presentando una morfología estructural muy característica. Está constituido por una asociación alternante de pliegues, en los que se identificarían unas franjas topográficamente levantadas, denominadas anticlinales, y otras topográficamente deprimidas, llamadas sinclinales. A gran escala, este fenómeno es visible en muchas de las montañas granadinas, como en Sierra Seca. Por su parte, la presencia de fallas nos delata la existencia de relieves fallados, en los que las estructuras geológicas aparecen fracturadas y se produce un movimiento de grandes bloques por medio de levantamiento y hundimiento, denominados horst y graben respectivamente, y visible en el entorno de la Serrata de Atarfe o del Cerro Jabalcón.
Por su parte, y dentro de los relieves estructurales controlados por la litología, se pueden encontrar algunos ejemplos como los siguientes. Uno de ellos es el relieve granítico, que se da en grandes áreas homogéneas en donde afloran rocas cristalinas plutónicas que, aunque son muy resistentes, son susceptibles a la fragmentación y a la alteración química. En la región andaluza tiene representación en Sierra Morena. Otro tipo de relieve incluido en esta categoría es el kárstico, que constituye uno de los relieves litológicos más característicos por el singular abanico de geoformas que genera el agua al reaccionar con distintas rocas sedimentarias carbonatadas, como caliza y dolomía, o evaporitas como el yeso y la sal. Puesto que son las rocas sedimentarias las más abundantes de la provincia de Granada, el relieve kárstico es muy frecuente en su territorio. Macizos kársticos por excelencia son la Sierra de Castril, Arana, Tejeda o Loja, donde encontramos múltiples ejemplos de formas de modelado exokársticas, como la Piance, Dolina, Ubala, Porget, destacando el de Zafarraya o Laguna Seca en Castril, cañones fluvio-kársticos como la Cerrada de Castril o el Cañón del Guardal, y edificios travertínicos, destacando dentro de este último grupo los de Alicún, en pleno Geoparque de Granada. También destacan las surgencias y los nacimientos, como el del río Castril, que constituye uno de los afloramientos de agua más importantes de la provincia de Granada. Pero el relieve kárstico también se forma bajo la superficie, en forma de cuevas, grutas, simas, galerías y espelotemas. No obstante, si hablamos de relieves kársticos debemos hacer referencia obligada al Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga, que constituye uno de los paisajes kársticos más espectaculares de toda Europa. Un tipo muy particular de relieve es el glaciar. Se incluye en este grupo aquellos relieves que son o han sido formados o modificados por la acción del hielo glacial sobre un roquedor determinado. Como ejemplo cercano, en Sierra Nevada el glaciarismo ha actuado durante distintas fases del pasado, generando algunas de las formas más características de este modelado, como circos glaciares y valles en forma de U. Asimismo, también podemos encontrar multitud de lagunas de origen glacial, originadas como consecuencia de la sobreexcavación producida por la fricción del hielo en la roca. Finalmente, y dentro de las formas de sedimentación glacial, también son frecuentes las morrenas, que corresponden a grandes acumulaciones de depósitos glaciares. Hoy día, y bajo condiciones más cálidas que las que imperaban en el macizo de Sierra Nevada durante esos periodos glaciares, el glaciarismo ha sido sustituido por el periglaciarismo, donde la gelifración es uno de los procesos más efectivos y extensos de trabajo geomorfológico de todo el macizo nevadense, como también lo es en la Sagra, tal y como evidencian los canchales periglaciares de la famosa Pedrera, en la vertiente noroeste del macizo. Otro tipo de relieve litológico característico de la provincia se genera sobre las rocas sedimentarias más recientes, denominadas genéricamente materiales neógenos y cuaternarios, que provienen de la erosión de las cordilleras plegadas hace millones de años y que en el caso de la cordillera bética alcanzan su máxima expresión en las cuencas de Guadix y Baza. En estos ambientes de clima semiárido ha sido la acción de las aguas de arroyadas y torrentes la responsable de generar el típico paisaje de cárcavas y barrancos o badlands de este sector de la provincia de Granada, así como del cercano desierto de Taberna en Almería. La acción del agua encauzada también es la responsable de generar multitud de formas de relieve, es decir, asociadas a un modelado de tipo fluvial, como la garganta y las cascadas, como la que podemos ver en el paraje de la Cerrada de la Magdalena, en la Sierra de Castril, o los meandros, curvaturas del curso fluvial como las que forma el río Genil en las proximidades del embalse de Malpasillo. En estos sectores de sedimentación reciente, también el modelado fluvial, a través de fenómenos de sedimentación, es responsable de diferentes formas de modelado como terrazas y llanuras aluviales, siendo la Vega de Granada un magnífico ejemplo de esta geoforma. Aunque como vemos el agua es el principal agente generador de geoformas, el viento también puede ser un factor geomorfológico de primer orden. Así, el modelado eólico genera algunas de las formas más características de los desiertos de las franjas litorales. En este último caso destacan las dunas litorales, con magníficos ejemplos en Andalucía como son la Ensenada de Bolonia, en la provincia de Cádiz, o las dunas Cabo de Gata, paraje almeriense en el que podemos encontrar tanto morfogénesis eólica actual, visible en la duna de Monsul, como morfogénesis eólica pasada, siendo la duna fósil de los Escuyos un excepcional ejemplo de modelado eólico pretérito. Sin abandonar el medio litoral, la fuerza continuada del viento y del oleaje, unido a las mareas, caracteriza una serie de formas muy características de este tipo de medio. Una de las más conocidas son los acantilados, como los que conforman el paraje natural acantilado de Mar o Cerro Gordo. También se incluyen en este grupo los islotes, los arcos y las cuevas, esta última formada en los acantilados como consecuencia de la mayor erosión del agua en un sector concreto de las paredes del mismo. Por su parte, y asociada a procesos sedimentarios litorales, encontramos las playas, muy frecuente en Andalucía gracias a sus más de 800 kilómetros de costa.
También encontramos bahías o calas, estas últimas de gran belleza en Cabo de Gata, así como las marismas, terrenos llanos, bajos y arenosos cercanos al mar que quedan inundados debido a la entrada del mar en el terreno, como las conocidas marismas del Guadalquivir, situadas en el antiguo estuario de este río entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por tanto, modelados lo hay de muchos tipos y asociados a diferentes procesos erosivos de tipo natural, generando un enorme abanico de formas de relieve, algunos de ellos con una significación muy importante dentro de la provincia de Granada. Pero además, y para finalizar, no debemos olvidar el papel que el ser humano también juega a la hora de modelar el relieve. Así, minas como las de Cenes de época romana, Macael o Alquife han modificado sustancialmente la geomorfología del roquedo sobre la que se asientan. Y por supuesto los constantes procesos de urbanización de nuestros pueblos y ciudades, que en muchos casos han supuesto modificaciones muy notables de los relieves originales y de su forma de modelado, evidenciando el enorme papel transformador del ser humano sobre el medio.